Ya, perfecto. Entonces, primero que nada, buenos días a todos. Espero que haya sido una semana genial. No tan agotadora. Ah, uy, no me estoy mostrando. Genial. Entonces, comencemos. Avísenme si tienen ayudantía a mano, o si no, puede ir mostrando cada cierto tiempo y ver qué estamos haciendo. Ok. Ah, mira, aquí tengo el chat. Perfecto. Ya. Entonces, dice. En el siguiente conjunto de datos tenemos la longitud aproximada de las 9 sinfonías de... Perdón, me equivoqué, esta ayudantía. Ayudantía anterior. Esta es la nueva versión. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en la tabla muestran el número de goles marcados por Messi y Cristiano Ronaldo desde las temporadas 2013-2014 a las 2017-2018. Y bueno, entonces aquí tenemos que Messi metió 28 goles en la primera temporada, 43 en la segunda y así en las 5 temporadas. Lo mismo para Ronaldo, estas son la cantidad de goles que anotó en cada temporada. ¿Ok? Entonces nos dice, el rango de números de goles para ambos jugadores. ¿Vale? Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Dejamos que el... Genial. Perdón que tengo el lápiz en otra parte. Como esto. Aquí está. Listo. Excelente. ¿Están viendo la pizarra? Creo que no estoy compartiendo la pizarra. No, definitivamente. Puedo compartir la pantalla entera mejor. Listo. Entonces, ahí, ¿ven el cambio de pantallas? ¡Ja! Genial. Entonces, ahora sí empecemos. Ya, entonces, vamos a dejar esto acá al lado. Y nos dice, vamos a verlas. Vamos a hacer la tablita con los goles. Tenemos. Ahora está para todos lados. Messi y Ronaldo. Muy conocido en su casa. Entonces, primera temporada, 28 para Messi, 31 para Ronaldo. Después, 43 y 48. 26, 35, 37, 25, 34 y 26, ¿cierto? ¿Son 5 temporadas? Son 5 temporadas. Perdón, ayuda. La única diferencia entre la que tú abriste, Alonso, y la que tenemos es que yo tengo este ejercicio de los goles de Messi y Ronaldo. El resto va a ser todo igual. Es porque lo sumando uno al final con un ejercicio extra. ¿Ok? Entonces este va a ser el único ejercicio que ustedes no deberían ver por ahora. Y no, es la ayudantía 10, efectivamente. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide encontrar el rango de goles para ambos jugadores. Entonces, ¿y qué vamos a hacer para encontrar el rango? En el caso, este va a ser el rango de Messi y el rango de... Mira qué creativo, RR. Entonces, para esto vamos a necesitar el máximo menos el mínimo, ¿cierto?
Y, entonces, ¿cuál es el máximo aquí? El máximo es 43. Sí. Son los máximos 43 y 48. Máximos. Y el mínimo para Messi sería 26. Y el mínimo para Ronaldo son 25. Entonces, para Messi tenemos que sería 43 menos 26. Y eso nos quedaría en 17, si no me equivoco. Sí, 17. Y para Ronaldo tenemos que es 48 menos 25. Y eso es 23. Entonces, aquí el rango para Ronaldo y aquí el rango para con nosotros Messi. Entonces sería la A. Vamos con la B. La B nos pide qué jugador tiene una media goleadora más alta. Entonces, queremos la media. Y vamos a hacer lo mismo. La media para... ya, Messi. Y la media para Ronaldo. Entonces, nosotros tenemos que la media es nada más y nada menos que la suma de todo dividido en la cantidad de datos. Y tenemos que son ¿cuántos datos? 5 datos. Y gracias a la tecnología de Excel, puedo hacer lo que sume aquí. Entonces, para los que no saben cómo suma por número en Excel, tenemos que el comando suma, bueno, el Excel usa todos los comandos en español, así que como seleccionamos lo que queremos sumar y voilà. Entonces, ese sería el total para Messi y este para ¿cómo se llama esto? Ronaldo. Y ya, entonces lo vamos a hacer 168 y 165. 168 y este es 165 partido 5. Y como es temprano, vamos a dividirlo. Bueno, aquí hay un comando que se llama promedio también, pero ya tenemos la suma, entonces solo vamos a dividirlo por 5. Increíble. Esperaría que da 0. Entonces, la media para Messi sería 33,6 y para Ronaldo 33. Sería 33,6 y 33. Entonces, con eso tenemos media de goles para Ronaldo, media de goles para Messi. Y entonces hacemos la C. ¿Qué jugador presenta una menor variación? Para esto vamos a calcular la desviación estándar. Entonces, dijimos que esa era la suma. Dijimos que este es el promedio, ¿cierto? La media. Entonces, viendo el Excel, ¿cierto? Estoy compartiendo la pantalla, así que todos deben estar viendo el Excel. Y tenemos aquí que va a ir la desviación estándar. Entonces,
Para eso usamos el comando dest, que calcula la desviación estándar directamente de los datos que nosotros le pidamos. Hasta aquí. Y para que estos sean números tratables, los vamos a quitar decimales. Con eso estamos. Entonces, la desviación estándar para cada uno sería 6,68 para Messi. Ups. Entonces dijimos que era 688 y 93. Ya, entonces ahora tenemos todos los números que nos pidieron. Entonces, ¿qué jugador presenta una media mayor? En este caso sería Messi. Pero quien presenta una desviación estándar mayor es Ronaldo. Entonces, lo que tenemos nosotros es que Messi posee una media de goles mayor con un rango menor entre... O sea, claro, también tiene un rango menor. Con un rango menor, entonces, todos sus goles, o sea, toda la cantidad de goles que ha metido en cada temporada, está más cerca del promedio para Messi que para Ronaldo. ¿Ok? Eso vemos por qué. La desviación estándar de Messi es menor, por ende encontramos una mayor cantidad de datos agrupados en un menor espacio. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir que Messi mete cierta cantidad de goles, la media, de manera más precisa que Ronaldo. ¿Ok? Él puede meter 33, 32, todos sus números van a estar siempre más cerca. En cambio, Ronaldo puede meter 5 goles, puede meter... ¿Qué más podría meter? El opuesto de 5 en este caso sería 33, 28 para arriba, 50 y algo goles. 60 goles casi. Entonces, ¿qué nos pide la D? No hay D. Entonces, ¿alguna pregunta con la A? O sea, la 1. Hermoso. Si no, seguimos con la 2. Les pongo la 2. La 2 dice... Y dice así. Entonces, los siguientes conjuntos de datos dan las longitudes aproximadas de las sinfonías de Beethoven y Mahler. No conozco Mahler, pero Beethoven es bacán. El minuto. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 datos para cada compositor. Y nos piden encontrar la media, mediana y rango. Después los números de resumen y he dibujado una tabla. Partamos encontrando la media, mediana y rango. Para eso, pizarra. Vamos a copiar los datos de nuevo. Entonces, Beethoven y Mahler. Y su Durán. 28, 36, 50, 33, 30. Si me equivoco en algún número, dígame, porque si no, todo va a salir al revés. 40, 38, 26 y 28. 68. Y para Mahler tenemos 52, 85, 94, 50, 72, 72, 80, 90, 80. Perfecto. Esos son todos nuestros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una media para cada uno. Y
Vamos a ser más clever que la de anterior y vamos a poner una tabla. Pero para hacer la tabla tengo que calcular todo primero, así que vamos a calcular. Entonces, media Beethoven, media Mahler. Lo mismo, tenemos que todo hacer la suma de los datos por la cantidad de datos que hay. Uf, hermoso. Debería traer regla. Ya, ¿y cuánto es la suma de todo ese chorizo? Nuestro buen compañero Excel lo sabe. Entonces, aquí tenemos que son todos los datos iguales. Vamos a checar este porque ahora estamos abajo. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a pedirle que nos sume todo. Suma de todo lo que tiene atrás hasta ahí. Y ahora vamos a pedir que lo divida por 9. Cuando quieras. Gracias. Perfecto. Entonces ahora los mismos datos para abajo. Entonces, ¿con esto qué tenemos? Tenemos que... Ay. No, ese es un perdón. Ahora sí. Tenemos que para Beethoven tiene 369 partido 9. Y eso nos da 349, perdón. Y nos da 38, vamos a checarlo a 38,8. Para comodidad. No, filo. 349 partido 9 y eso es 38,8. Y para Mahler, W. Tenemos que hacer lo mismo. 6,75 para la suma. 6,75 partido 9 datos. Y eso nos daba, ¿cuánto nos dio? Dijo ahí. 75. Entonces, en promedio, las sinfonías de Beethoven duran 38 minutos con 8 décimos de segundo. 8 por 6, 46 segundos. 6 por 8, 48. 48 segundos. Entonces, 38 minutos y 48 segundos en promedio. Mientras que las de Mahler duran 75 minutos en promedio. Lo cual vemos que es bastante diferente. O sea, hay harta diferencia y la media es mucho mayor en las sinfonías de Mahler. Entonces, ya calculamos la media. Puedo poner la tabla acá al lado. Entonces, media. ¿Qué más nos piden? Mediana. Y nos piden, ¿qué más? Rango. Entonces, aquí va a ir Beethoven. En mi súper hermosa línea. Aquí va Mahler. Ya vimos que Beethoven tiene 38,8. Mahler tiene 75. Veamos la mediana. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Nosotros queremos el dato número 50%. En caso de que sean cantidad par, tenemos que tomar el promedio entre los dos datos que se encuentran al medio. Como en este caso no es par, solo tenemos que ordenarlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar? Tenemos de menor a mayor 26. Esto es para Beethoven. Esta es la
Entonces, Beethoven, datos ordenados. Tenemos que primero es 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 7, me falta un 2. 50. Chan, chan, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8. 26. Está. 28. Ah, me queda el 68, pues claro, el más grande. Genial. Ese me tiene que poner a juntar acá. Entonces, nosotros tomamos el dato que está al medio. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuestra mediana, entonces, para las sinfonías de Beethoven sería 36. Solo así. Y ahora vamos a contar las de Mahler. Y para su caso son, la mínima es 52. Después, no, es 50. 50, 52. Después 72. 72. ¿Qué más? 80, 80, 85. Y después vendría 90 y 94. 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Entonces, hacemos lo mismo. Y la mediana para Mahler vendría siendo 80 minutos de sinfonía. Y ahora el rango. Tomamos el menor y se lo restamos al mayor. Entonces, 26 menos 8. Vamos a bajar un poquito. ¿Y esto cuánto nos da? Esto es 48, 42. 42. Y el rango para Mahler vendría siendo 94 menos 50. Y eso es 44. Entonces, tenemos que rangos 42 y 44 minutos entre ambos. Entonces, encontrar media mediana el rango de cada uno. ¿Ok? Listo. Entonces, en la... Ah, esto no era ni B ni nada, porque este era solo A. Y ahora nos ponemos con la B, que nos dice encontrar los 5 números de resumen y dibujar un diagrama de caja y bigotes. O boxplot también. Entonces, ¿cómo dibujar el boxplot? Con la ayuda de Excel. Oh, ese no es Excel, perdón. Este Excel. Entonces, yo ya puse todos mis datos aquí y los seleccionamos. Ponemos insertar el gráfico que queremos. Si alguno se pierde aquí me avisa porque son varios clics. Y elijo el gráfico que quiero. ¿Qué quiero yo? Caja y bigote. Y este es el único caja y bigote que tiene, que es bien feo. Y listo. Pero nosotros tenemos que poner título de los ejes que queremos. El horizontal en este caso es inútil porque aquí son categorías. Entonces, lo que nosotros le ponemos es la leyenda. Particularmente a mí me gusta abajo, así que abajo se queda. Y cambiamos los títulos. ¿Qué vendría siendo el título de la abscisa? Sería duración en minutos. Duración
Le ponemos los datos de resumen para ver qué nos entrega Excel. Y no sé si se ve bien. Vamos a hacer eso. Muchos son. Entonces, sí quedaría. Vamos a quitar el título porque podríamos decir que es autoexplicativo. Aparece cuando quiere. Ejes, título gráfico. Chao. Entonces, nosotros podemos... mira, la C nos pide que comparemos. Entonces, basándonos en la información proporcionada anteriormente, concluimos. Gracias. Entonces, vemos que la media de las sinfonías de Beethoven es bastante menor. Vemos que su rango, el rango de Beethoven era 42, entonces el rango de Beethoven de las canciones, de la sinfonía es menor. Entonces, vemos que todos sus datos se encuentran en un menor espacio que los datos de Mahler. Esto no quiere decir que los box plots estén a la altura. Aquí sus rangos son parecidos. Aquí, perdón, ok. Entonces, vemos que la caja en Beethoven está desplazada hacia abajo. Entonces, nosotros podemos decir que esto tiene un sesgo hacia la derecha, porque si nosotros acomodamos, ¿dónde está mi pizarra? Aquí está. Escribe. Estoy con la goma. No. No escribe. Ahí está. Ya. Entonces, muy linda tu. Cuando yo tengo un gráfico como el que tiene Beethoven, vamos a girarlo más. Esto se puede traducir en una distribución algo así. No quiere decir que parta de cero o no, pero tiene una cola hacia la derecha. Vamos a marcar más esa cola, perdón. Subo y bajo la cola. Ahí se notará un poco más que es hacia, bueno, cuando el gráfico está invertido, entonces tenemos que sería una cola, perdón, lo invertí al revés. Y este tiene que ser sesgado hacia la izquierda. Y este es sesgado hacia la derecha. ¿O no? La cola, cuando yo lo boto. Ah, sí, estaba bien entonces. Este es sesgado hacia la derecha, porque el gráfico acostado. Claro, porque aquí están los datos más altos, entonces aquí están los datos más altos. O sea, esto cae así. Y quedaría el puntito acá. Y lo mismo para este otro. Sería algo así. Bien feo, bien exagerado. Entonces, volvemos al gráfico. ¿Dónde lo dejé? Aquí. Y que nos piden concluir. Bueno, hay muchas conclusiones. Por ejemplo, la media de Beethoven, de las sinfonías de Beethoven, es menor que las de Mahler. Tenemos que sus rangos son parecidos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la distribución de Mahler es más simétrica que la de Beethoven, pero aún así no es simétrica, porque vemos que el 50% de datos arriba está bastante más apretado que el 50% de datos abajo. Entonces, a pesar de ser más simétrica que Beethoven, sus sinfonías suelen durar más. ¿Ok? Mientras que las de Beethoven suelen durar menos. Rara vez se encontraría una más muy alta.
dentro del rango. ¿Qué más podemos concluir? Bueno, la mediana. Se ve en uno es... ¿ese me marca la mediana? Vamos a comparar con el que yo hice. Mediana. Para Beethoven 36, 80. Ah, ya, entonces la línea es la mediana, claro. Ah, es un box plot. Ah, ya. En R no muestra ¿cómo se llama esto? La media. Y aquí, no sé qué aparecieron tantos números. Fuera todos. Aquí no puede seleccionar dónde y cuáles quiere mostrar. Si yo le pongo más opciones. Ah, no me deja seleccionar los que yo quiera, no. Bueno, entonces, ¿qué nos piden? Ah, dibujamos el boxplot, pero no hemos sacado los números nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? Mínimo, primer cuartil, mediana. Entonces, esta vendría siendo la B. Entonces, mínimo, vamos a hacer una tabla. Aquí sería de nuevo Beethoven, Mahler. ¿Qué nos piden? Mínimo. Primer cuartil. Mediana. Tercer cuartil. Y máximo. Esto es como diagonal. Entonces, vemos nuestra tabla y buscamos... ¿Verdad que esto es un revés? Y buscamos el mínimo para cada uno. Ya los teníamos marcados, mínimo y máximo. 26 y 50. Entonces aquí este es 26. Y máximo 5. Ah, perdón. Ah, claro. Aquí está el mínimo. Y 50. Y el máximo nos dio 68,94. 68,94. La mediana ya la habíamos calculado, que son 42. No, ese es el rango, ¿verdad? 36 y 80. Entonces nos faltan los cuartiles. Entonces, ¿qué quiero yo para calcular el primer cuartil? Oh, hermoso. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Son 9 datos. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser tomar la cantidad de datos que tengo y lo vamos a dividir por el, o sea, perdón, multiplicar. Vamos a hacer que parezca un 9. Por el cuartil que yo querría. Entonces, el primer cuartil, ¿cuál es? ¿Qué porcentaje sería? El 25%. Entonces, multiplico por 25. Y 9 partido 4 es igual a 2,25. 4, 5, 2,25. Entonces, este dato no existe como número. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar el dato número 2 y lo voy a promediar con el dato número 3. Entonces, con los datos ordenados, siempre hay que fijarse que los datos estén ordenados. Entonces, para Beethoven, vamos a poner cuartil 1 Beethoven. Voy a tener que el dato 2, yo lo había ordenado, ¿cierto? Sí. El dato 2 sería 28 y el 3, 30. 28 más 30 partido 2. ¿Y eso cuánto nos da? 29. Y vamos a hacer lo mismo para Mahler.
Y aquí nuestros datos vienen siendo dato número 2, 50 y 72. 50 y 72. Entonces lo mismo. 50 más 72 partido 2. Esto nos va a dar 61. 122. 61. Entonces 61 para el primer cuartil de Mahler. Era 50, ¿cierto? O 50 era el mínimo. Ah, era 52. Ya. Bien, hay que tener cuidado porque si no, todos los datos se nos van lejos. Entonces, este no es 61, es 62. En este caso no era la gran diferencia, pero si hubiera tomado un dato muy diferente, habría sido bueno. Entonces, ya tenemos los cuartiles, uno para ambos, que serían 29 para Beethoven y 62 para Mahler. Entonces, ahora nos queda el cuartil 3. Cuartil 3. Tenemos 3 para Beethoven y el cuartil 3 para Mahler. Y aquí hacemos lo mismo. Yo quiero el cuartil 3. Esto era 9 por 0,25 y esto sería 9 por 0,75. Y esto viene siendo 2,25 por 3, viene siendo 6,75. Entonces voy a tomar el dato entre el 6 y el 7. El 6 y el 7, ¿dónde están? 2, 4, 6, 80, 85, 38, 40. Entonces, 38, 40. Y aquí habíamos tomado... Ups, me lo robé. Ah, no, más arriba estoy. Más. 80, 85. Entonces, ahí sacamos todos los... Bueno, los dos cuartiles que nos pedían. Bueno, la mediana es un cuartil igual, así que... Y el mínimo... El máximo también representan otros cuartiles. Son tercer cuartil, 39 para Beethoven y 82,5 para Mahler. Entonces, ahora sí, podríamos haber hecho el Foxtrot. Que nos quedaría como lo vimos en el Excel. ¿Sí? De hecho, si comparamos con nuestra tablita, ups, tú fuera. Negativo. Eso. Ahora sí, vamos a tirarlos para acá. Tenemos máximo para Beethoven, 68. Mediana, no, mediana tenemos más arriba. Mediana 36, mínimo 26. 29 y 45, porque hay una discrepancia. Ahí tenemos que revisar que quizás puso un dato mal. Este es el tercer cuartil, o sea, el 6 y 7. 2, 4, 38, 40 es 39. ¿Y a mí qué me dio? 20. 39. Está bien. ¿Cómo calculó el cuartil entonces? Vamos a calcular el cuartil con Excel para ver qué está pasando. Permiso. Yo quiero el tercer cuartil. Entonces le pongo cuartil. Vamos. Cuartil.
Y el cuartil va a recibir la cantidad de datos, o sea, los datos. Y el cuartil que quiero, que sería el tercer cuartil. Y me da 40. Y aquí tiene discrepancia con su propio número. Pero este no debería ser 45, debería ser o 40 o 99 porque es el promedio entre ambos datos. Y los mismos para el... ¿Cómo se llama? Magle. Tenemos que sería... ¿Dónde está mi tablita? No. Sería 50 y 94 mínimos máximos. 50 y 94. 62 y 87,5 para los cuartiles. Y 80 de medio. Aquí nos piden concluir. Ah, ya concluimos todas esas cosas. Perdón. Entonces terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿El chat cómo va? Ah, pregunta. Pregunte. El lápiz. Ya. ¿Qué fue lo que pasó en el tercer cuartil? Entonces yo tengo que el tercer cuartil. No te muevas mucho. Tercer cuartil. Séptimo y octavo. A ver. 9 por 3 cuartos. 36. Son 6,75. Ok, ok, a ver. Vamos a ver los datos ordenados. Si yo divido esto, miren, aquí está la mitad. Ups. Entonces, me quedan 2, 4, 5 para el lado y 2, 4, 5 para el lado. Entonces, claro, como son datos impares, perdón, tiene toda la razón Alonso, no tenía que tomar el promedio, sino que simplemente los cuento. Entonces, si esta es la mediana, tomo la mediana de los datos altos o la mediana de datos bajos según el cuartil. El tercer cuartil sería dato alto, entonces tomamos la mediana de estos datos. Y claro, la mediana en este caso vendría siendo el 85. Ah, y ahí nos quedaría como el que entregó el box, pero claro. ¿Y por qué el interesante. Vamos a cambiarlo. Entonces es 85, dijimos, ¿cierto? Y en el caso de Beethoven, perfecto. Ya, entonces sí. Apellémonos a que tomamos n más 1 y bajamos. O sea, perdón, y bajamos. Y multiplicamos. En vez de 9 hubiéramos usado 10. Pero, a ver. Si fuese 10, tengo 9,75 sería 7,5. Claro, ahí tomo el promedio o el séptimo dato. 10, 75, 7,5. Les dijeron que en caso de que fueran números impares, suman 1.
Entonces si es impar, sumamos uno de los datos. Entonces, claro, en este caso habría sido 7,5. Aquí habría sido 10 por 25. Ups. Eso nos da 4. Y aquí nos habría dado 4 y 7. O sea, 4 y... Hay que ver 4, perdón. Está pensando en otra cuestión. 2,5. Bueno, en caso que son impares, vamos a tomar el aproximado. En caso que fueran pares, el promedio. Entonces, este se aproximaría a 3 y este se aproximaría a 8. Entonces, ahí nos quedaría. Ya, queda claro. Entonces, ¿cómo tomar el cuartil? Este no sé. Ah, sí. Sí, obvio que sí. Adelante. Ya, hola, bueno, un poco la pregunta que tenía es que nosotros estábamos calculando en el segundo caso de que el cuartil tendría que ser 82,5, ¿verdad? Sí, sí. Y el tema es que en el Excel que había mostrado aparecía que el tercer cuartil debería ser 87,5, por lo que miré. Claro. Ahí está. El tema es que para que nos dé 87,5 debería ser el promedio entre el séptimo valor y el octavo valor. Claro. Entonces, ¿por qué tendríamos que calcular eso? El promedio entre esos dos valores y no entre el sexto y séptimo, que era lo que estábamos haciendo nosotros para obtener el 82,5. Ok, primero lo que nos decía Emilio fue el que lo puso. Claro. Que teníamos que tratar como si fuera n más 1 en caso de que fuera impar. Entonces lo que yo estaba haciendo era tomar 9 datos y tomarle el cuartil a los 9 datos. Entonces nos estaba dando 0,75 más abajo. Ya. Entonces, espérate, ¿dónde está esto? Ahí está. Entonces, yo estaba tomando 9 por 25, cuando tenía que haber tomado 10 por, perdón, 70, vamos a dejarlo en 75 porque no es un claro. Y en este caso nos daba 6, 6,75. Entonces nos está dando 0,75 más bajo porque yo había tomado un número menor. Mientras que aquí nos da el promedio. En este caso, como es impar y le sumamos un dato, o sea, en este caso, le sumamos un dato, entonces lo que yo voy a hacer no va a ser promediar, porque sé que son impares. Entonces voy a tomar valor parte entera. Si fuesen pares, tomo el valor promedio. Entonces tomaría el dato entre el 7 y el 8. Impar. Impar. Entonces, en el impar tomo parte entera. Me quedo con el dato 7. Ya. Perdón, aproximo. Dato 8. Y si fuera par, tomo el promedio. Entre el 7 y el 8. Espera, pero es que debería ser en los dos el promedio porque 7,5 está en la mitad de los dos, ¿verdad? 7,5. O sea, claro, 7,5 está en la mitad de los dos. Es el tercer cuartil. Entonces ahí tendríamos que sacar el promedio y por eso aparece el 87. Oh, no, lo siento, es que me enredé con esto. Tranquilo. A ver, el cuartil de Mahler nos pide. Entonces, vamos a pedir el cuartil solo.
Entonces, algo me dio en este boxplot que no queríamos. Pero Excel como cálculo me está dando 85 de tercer cuartil. Y Te está como faltando gráfico. te está faltando el 68 de Beethoven, por si acaso. No, el 68 es donde comencé la Ay, selección, entonces lo marca diferente. Entonces, título, eje leyendo. Quiero yo, etiquetas. Ah, sigue marcando. Y en el de Beethoven nos da 40. Cortina, Beethoven. También nos da 40. Y nos debería dar 45. Ah, pero aquí me da 45, claro. Excelente pregunta. Habría que ver la fórmula que usa Excel para saber qué está haciendo. Por lo tanto, no lo vamos a pescar. Nos vamos a quedar con esto. Esto. Si pudiera hacer las líneas derechas sería mucho más fácil. entonces un poco para salir de duda, podríamos escribir como una regla general, como para Una, saber. ok, entonces una regla general. Veamos. Muchas gracias, te pasaste. Caso par, ¿cierto? Para el caso par, tenemos que si quiero sacar el... Ya dijimos los cuartiles para no meter los percentiles todavía. Si quiero sacar el primer cuartil, tomo con n datos. Datos. Toma así. Tomo n y lo multiplico por el porcentaje del primer cuartil. Eso nos va a dar un número no entero. Entonces, yo voy a tomar el... ¿cómo le podemos decir? N parte entera. Sería n, n.25 en parte entera. Creo que la parte entera se escribía así, si no me equivoco. Y lo promediamos con el mismo n parte entera más 1. Porque... no, ahora sí. Más 1. Entonces aquí lo que voy a tener va a ser el dato que está abajo, era el cursor. Entonces aquí voy a tener el dato que está abajo con el parte entera y aquí le voy a sumar a la parte entera un 1 que me va a dar el dato de arriba. Entonces, y eso, perdón, todo eso dividido 2. Ahora, si fuese el caso impar, tendríamos, vamos a poner n más 1 datos. Y que era el primer cuartil, voy a tomar este n más 1 y lo vamos a multiplicar por el 0.25 también. Y eso nos va a dar un número entre... podría darnos un número que fuese... ¿cómo se llama esto? No entero. Entonces yo tomo el aproximado. Aquí, ¿cómo puedo escribir el aproximado? Ya, vamos a escribir en comando porque no hay un... Hermoso. Un aproximado del número. Entonces, si en este caso me diese que el primer cuartil es 2.25, yo le voy a decir
es 2. Si me da que es 2,75, yo le voy a decir es 3. Ok, entonces, con n impar 9, me da que es 9, 4 medio, 2,25. Estamos en este caso. Aproximo hacia abajo y nos da 2. Si en el tercer cuartil nos dio que era n... perdón, partí el caso como si fuera impar. O sea, pares. En el caso que es impar, n va a ser impar. Vamos a tratar con n. Yo tengo que tomar m más 1. Ahí está. Perdón. Genial. Entonces, va a ser m más 1 por el 0,25 y eso nos va a dar un número no entero. No, nos podría dar un número entero. Pero en el caso de que fuese no entero, lo aproximamos. Aproximar el m más 1 por el cuartil que quiero y lo aproximamos entonces. Ahora sí, si nos da 2,25, aproximo hacia arriba, o sea, hacia abajo, y si nos da hacia arriba, hacia arriba. En el caso que sea el 0,5, bueno, creo que ahora está fijo hacia abajo el 0,5, pero se puede tirar poco que el lado del 0,5. Entonces, ahora, ¿alguna duda con el 2 o 3? No me acuerdo qué ejercicio es. 2. ¿Alguna duda con el cuartil? No sé si en las pruebas les piden Excel, pero es súper útil para tomar los datos. Abre el chat. Ahí está. Ya. En caso de que no, pasamos al ejercicio 3. Y el ejercicio 3 dice... pero se lo tengo que poner. Esto... Aquí está. Me pasa. Ya, lo mismo, otros datos. Entonces, tenemos los datos de horas de sueño de algunos universitarios en junio y en enero. O sea, en periodo de I3 examen o vacaciones. Y nos dice calcular los 5 números de resumen para cada mes. Entonces, nos lo dan ordenado. Más fácil. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Tomamos al tiro. Mínimo máximo, 3 y 10. Vamos a anotarlo aquí. Son. Yo tengo mi tabla al lado, así que lo vamos pasando. Bájate. Ya. Entonces. 3. También parecen agrupados. 8, 9 y 10. Entonces, el de abajo son diferentes. 6, 7, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Después 5 más. Y 2. Entonces, ¿cuántos tenemos? 5, 8, 13, 18, 20. N igual 20. Ya, entonces tenemos que mínimo. Y el máximo. Tengo la tableta en por eso es tan raro. Ahí está. Súper. Entonces, perdón, este es junio. Son los datos de junio.
mientras que estos son los datos de enero. Entonces, nos pide mínimo. Primer cuartil. 5 datos son mediana. Tercer cuartil. Y máximo. Ya vimos que el mínimo es 3 y 6 y para ambos 10 de máximo. Entonces, vemos la mediana. La mediana tenemos que sería el dato que está a la mitad, o sea, el décimo, ¿cierto? Pero esto es cantidad de datos pares. Justo no tiene que haber un número entero ahora, ¿cierto? Entonces, tomo 20 partido 2. Eso no es un 0, pero no importa. Ya. Mediana. Para junio. Para junio. Entonces tenemos que sería 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, como aquí justo el dato 10 se encuentra en un conjunto de datos que son todos iguales, el primer cuartil, la mediana, la mediana y la media son iguales. Mejor todavía. Ahí está, mediana. Vendría siendo 6. Yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería, entonces, si tomo, en este caso, el promedio, tomaría 6,6 o 6,6. Entonces siempre sería 6. Después, la mediana para enero. Lo mismo, 2, 4, 6. Y aquí caería en 8, entre 2 8. Bueno, entre 3 8, de hecho. Entonces vendría siendo 8. 6 y 8. Ahora que ya dividimos esto a la mitad, aquí. Y 5, 8, 10 aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Tomamos el primer cuartil. Como son pocos datos, tenemos que la mitad vendría siendo el quinto dato. Que sería 3, 3, 3, 4, 4. Este sería el primer cuartil. Y aquí vendría siendo... de haber ordenado más el primer cuartil. Entonces, el primer cuartil sería 4 y 6. Bueno, no importa, azul. Y con verde vamos a poner el tercero, entonces. Entonces sería lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 8 para el junio. Y 9. 1, 2, 9. Sí, caen 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sería este, ¿no? Bueno, aquí sería 5, entonces cae aquí. Y aquí, perdón. En este caso, bueno, igual es 8, igual es 9, porque los datos son todos lo mismo. Entonces sería 8 y 9. Ya, pero esto no es la parte importante. Esta es realizar el conjunto, o sea, el gráfico para ambos. Entonces, tomo los datos y le aplico un boxplot. De aquí queremos inferir, ¿cierto? No, pero igual. Gráfico. Caja. Y lo mismo, le pongo la leyenda. Y claro, ahora han sido los mismos
Dos mismos cuartiles. Voy a echar un ojo, ¿cómo lo calcula? Entonces, no, esto está muy chico para... Ya. Ahí podemos ver que el rango de horas que una estudiante duerme en junio es mayor que en enero, pero es mayor hacia abajo. O sea que lo único que estamos agregando son menor cantidad de horas de sueño por estudiante. Y vemos que en enero se duerme en promedio más. Y que en enero es un sueño más, ¿cómo podemos decir? Constante, porque su rango es menor. Lo vamos a ver ahora porque nos van a pedir la desviación. Nos dan que la desviación estándar es 1,4 en enero y 2,1 en junio. Lo que quiere decir que las horas de sueño en enero son un promedio de 7,8 y la mayor cantidad de porcentaje de datos se encuentra a 1,4 de distancia del promedio, o sea, a 9,2 y 6,4. Entonces, la mayor cantidad de datos, 60%, se van a encontrar ahí. Mientras que en junio es más disperso. Eso es lo que queremos ver con la desviación estándar, qué tan disperso está. Entonces, la desviación estándar para junio es 2,1 y su promedio es 6. A pesar de que su promedio es menor a enero, aún alcanza valores tan altos como enero y su desviación es mayor por eso mismo, porque en periodo de clase hay gente que duerme más, gente que sigue durmiendo normal, gente que duerme menos. Mientras que en enero la mayoría de la gente duerme regularmente sus 8 horas, 7,8 en este caso. Entonces es un sueño más constante en enero que en junio. Ya podemos concluir eso. Tenemos que... ¿sí? La variación principalmente que nos dice qué tan cerca de la media se encuentra la mayor cantidad de datos, el 60% de los datos. Entonces, D. No hay D. ¿Alguna pregunta con la 4? No he visto el chat en un rato. Pareciera que no. Aún hay participantes. Entonces, la 4 nos dice, si las decisiones estándar de dos conjuntos de datos son iguales, ¿son los promedios necesariamente iguales? No, no necesariamente son iguales. Por ejemplo, yo tengo aquí estos datos que son tomados del sueño, datos 1, que son los mismos que sueño en junio, y le sumé, bueno, el profe, porque el profe dio el ejemplo, 1 a cada uno. Entonces, si es 3, 4, si es 4, 5, si es 10, 11. Pregunta. Ah, bueno. Entonces, calculo la media. Ahora lo vamos a hacer directamente con el comando. Yo quiero todo esto. ¿Ven? La media se mueve 1 hacia arriba porque le sumé todo 1, entonces no se va a notar. Mientras que la desviación estándar se mantiene exactamente igual para ambos. Parecía que copié el número, pero copié el comando, si se fijan acá arriba. Entonces lo que esto nos da es la desviación estándar de los datos de abajo. Entonces, puede ser que dos datos tengan una misma dispersión, pero no necesariamente están centrados en el mismo punto. Ahí podemos decir que sus... ¿cómo se llama esto? Su dispersión se asemeja, mientras... Bueno, no decimos nada de la media porque no es
No podemos decir son diferentes nomás. No podemos dejar en claro qué tan diferentes son sin los datos. Pero pueden existir, que es lo importante, pueden existir datos con diferentes medias y la misma dispersión, que básicamente son datos trasladados. Ahora, estos podrían ser otra suma y dar la misma dispersión. Eso habría que verlo. Claro, porque aquí son convenientemente trasladados el mismo set de datos trasladados uno. Entonces, veamos que también hay casos en los que el set de datos es diferente significativamente. Esto no es diferente. Y aún así tienen una misma desviación estándar. Eso. La 4 no tiene nada más. Bueno. La 5. ¿Alguna pregunta con la 4? Chat. No hay chat. Entonces, la 4 que me dice, la 5 que me dice, un alpinista quiere comprar un trozo de cuerda. Nos dan 2 elecciones de cuerda y nos piden tomar la mejor opción. Entonces, nosotros tenemos aquí que la cuerda A tiene una resistencia media de rotura de 225 kilos. O sea, aguanta eso en promedio antes de romperse. Y la desviación estándar de 136 kilos. Por ende, vamos a encontrar el 60% de datos entre 89 y 225 más 136, 388. Entonces, el 60% de las cuerdas se va a romper, o sea, aguanta un mínimo de 89 y un máximo de 38, perdón, 388. Mientras que para la cuerda B tiene una resistencia media de 181 kilos y 18 kilos de desviación estándar. Eso quiere decir que el 60% de los datos se va a encontrar entre 181 menos 18. No sé por qué me está haciendo eso. Así que 161 más 2, 163. Eso es lo que nos daría. Y es un número cualquiera porque lo considera mal. Lo considera mal porque no cabe. Genial. Súper claro. Y entonces, el 60% de las cuerdas de tipo B aguantan entre 163 kilos como mínimo y 199 kilos como máximo. Entonces, si yo compro una cuerda en A, me podría salir que aguanta 100 y se rompe, o aguanta 300 y se rompe. Entonces, su desviación estándar es muy alta, por ende es poco preciso. Si nosotros hiciéramos los boxplot de estos datos, bueno, espérame, ahora rojo, nos quedaría algo así. Vamos a hacer uno bien grande. Podría o no estar centrado. Eso no lo sabemos aquí, a simple vista. Y tendríamos que este sería el tipo de cuerda A. Mientras que para el tipo de cuerda B, tenemos que es un gráfico más acotado. Entonces, parecen ser el mismo gráfico, pero en diferentes proporciones. Ahora sí. Aquí podría variar, pueden ser bigotes más largos, cajas más chicas, pero tenemos que fijarnos que el porcentaje está así. Que las cajas, oh, qué linda, va a ser la comparación entre cajas. Vamos a tener que la caja en A va a ser más pequeña que la caja en B. Por lo cual, yo al tomar cualquier cuerda de B,
puedo decir con mayor precisión que serían mejores que las de A. Porque conozco esto. Y si se fijan, el mínimo que aguantan el 60% de las cuerdas y el máximo que aguantan el 60% de las cuerdas. Entonces, como el 60% es alta probabilidad de tomar una cuerda en ese rango, en ese intervalo, en ese 60%, yo puedo decir que con mayor precisión mi cuerda es capaz de aguantar más kilos en el 60% de la cuerda B que en el 60% de la cuerda A. Si me perdonan, aquí puse las cuerdas al revés. Este debería ser... lo obvio. Puse las cuerdas como los parámetros en vez de... Ya. Ahora sí. Entonces, si nos piden cuál es la mejor, entonces nosotros decimos que sería la B porque posee una mayor precisión al momento de obtener una. Su dispersión es menor, por lo tanto sus datos están más concentrados. Y como vemos que su media no está tan alejada una de la otra, la precisión de la B hace que todos los datos estén más cerca de la media, por ende es más probable tomar algo cerca de la media. Mientras que en A, por muy alta que sea la media, la desviación es tan grande que podría tomar una que aguante muchísimos kilos, 400 o más, o tomar una que se rompa el tiro. Entonces, como están más agrupados en B, su precisión es mayor. Por ende, mi precisión al momento de hacer inferencia es mayor. Y la precisión se refiere en certeza. Entonces, ¿qué tan correcto lo que voy a decir? ¿Sí? Vamos a ver el chat. ¿Alguna duda con la pregunta 5? Con la última pregunta. Habla ahora. Ok, hasta la siguiente clase. Chat, ¿no? Ya. O alguna duda de cualquier pregunta, obvio. Se aceptan todo tipo de preguntas. ¿No? Siendo ese el caso, terminamos por hoy entonces. Y nos estaremos viendo el próximo viernes. Sí, la ayudantía, asumo que la ayudantía la grababa, ¿cierto? Sí, yo la voy a terminar de grabar y el profe la va a subir, asumo que apenas la tenga. ¿Cuándo? No sé cuándo el profe estaba subiendo ¿cómo se llama esto? Las ayudantías, pero va a subir la pauta, la grabación y todo, yo creo que dentro de hoy mismo. ¿Ya? Entonces, siendo así, voy a terminar de grabar para enviársela al profe. Genial. Y estaríamos. Entonces, lindo fin de semana a todos y nos vemos cuando nos veamos. Gracias, chau. Oh, adiós. Si queda grabando, pues yo lo pausé. Detener grabación en la nube. Clau. Necesito asistencia. Y eso es, y de tela y pon en la nube, guardar en la nube. Ahí le pongo